y vamos a comenzar a analizar algunas de las cuestiones económicas de los principales titulares que ocupan la atención del día, y lo hacemos a esta hora con don Rafael Pampillón, profesor de entorno económico del IE Business School. Don Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece de recibo, ¿no? Tenemos que mirar a lo que han sido las palabras de Jerome Powell. Es verdad que el mercado lo recibía ya abierto en la jornada de ayer, pero digamos que su mensaje perdura y va a seguir perdurando. Ese aviso de que la inflación va a ser algo primordial en ese segundo mandato que confía en llevar a cabo, esa subida de tipos que asegura que acompañará a una alta inflación si pretende arraigarse en la economía, y al mismo tiempo ese mensaje con el que quería tranquilizar, entiendo, de alguna manera, diciendo que la retirada de ese balance no tendría por qué afectar al empleo. En el respaldo de la política monetaria, esa retirada no tendría que afectar. No sé cómo cómo hay que analizar estas palabras de Jerome Powell, don Rafael. Bueno, lo primero es que la inflación va a ser el problema más importante que vamos a tener en Europa, en Estados Unidos, en el año 22. Este es el problema. El problema no es el empleo ni el crecimiento. Las economías van a crecer al mismo ritmo que lo han hecho en el año 21, aproximándonos cada vez más a los niveles del año 19. En muchos países ya están por encima de los niveles del año 19. Por lo tanto, el problema es la inflación. Y lo que ha dicho Jerome Powell es que va a poner todo lo que está de su parte, desde subir los tipos de interés de intervención hasta dejar de comprar bonos para reducir el balance del Banco Central, para retirar dinero de la circulación, y todo eso efectivamente va a subir los costes financieros de las empresas, van a subir los tipos de interés, y eso pues lógicamente va a generar dificultades para el empleo. También es cierto que la inflación es un ruido en la economía que distorsiona las expectativas de los empresarios, y eso también puede reducir la generación de empleo. Entonces, digamos, estaba señalando esas presiones que van a recibir las compañías. Él también, además, señalaba la importancia, ¿no?, de aumentar la participación en el mercado laboral, que se ha frenado mucho con la pandemia. De alguna manera, no sé cómo convive, ¿no?, ahora mismo ese mensaje de que no va a afectar al mercado laboral, aunque al mismo tiempo dice que, evidentemente, la FED va a estar apoyando la creación de empleo. Pero ¿realmente es tan manejable ambas ideas a la vez? Es complicado que consigamos ambos objetivos, estabilidad de precios y generación de empleo, que son los dos objetivos que tiene la Reserva Federal. El Banco Central Europeo solo tiene como objetivo la estabilidad de precios. La Reserva Federal tiene dos objetivos: el crecimiento económico y el del empleo, y también la estabilidad de precios. Aquí de lo que se trata es que en el mercado laboral americano se ha producido la gran huida de gente del mercado de trabajo, porque hay muchos cheques, porque hay muchas subvenciones, porque Biden está, de alguna manera, de cara a las elecciones del medio término, del midterm, que se va a producir en diciembre, pues Biden está intentando echar leña al fuego de la economía para que los votantes voten al Partido Demócrata. Pero yo creo que poco a poco esa política fiscal tan expansiva de Biden tendrá que ir reduciéndose, y lógicamente en la medida en que la gente reciba menos dinero público se incorporará al mercado de trabajo. Todo esto, de lo que es la política monetaria en Estados Unidos, convive al mismo tiempo con el escenario de pandemia. Hemos visto esos casos récord de contagios, y también con lo que pasa en el resto del mundo. Esta mañana leíamos en Wall Street Journal cómo en China efectivamente esos nuevos lockdowns, esos cierres de ciudades gigantescas están afectando esos cierres de fábricas a fábricas de grandes marcas, y también ya están empezando a presionar esos cuellos de botella, esa cadena de suministro, del que Powell, por otra parte, ayer esperaba una relajación para el resto del año, con el que pretende llevar a cabo esta política monetaria. No sé si va a ser, todavía no está todo dicho en el terreno de la pandemia y puede haber más sorpresas de lo que se está dando por hecho, o cuál es el escenario. Lo digo por las noticias que vienen de China. El escenario es complicado y hay que estar, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Hay que estar
a lo que en cada momento vemos. Por un lado tenemos un buen dato de inflación en China y por otro lado tenemos efectivamente que se cierran puertos por el tema de la pandemia, lo cual estrangula más lo que es el comercio internacional y el aprovisionamiento de materiales para las empresas europeas y para las empresas americanas. Pero bueno, el desideratum es que poco a poco esos cuellos de botella se vayan disolviendo y que se vayan agrandando esos cuellos y lo que es la logística, ¿no? Que es el tema fundamental también de este año 22, la logística pues vaya recuperando el papel que tenía en el año 19 y volvamos a tener una economía más flexible que nos permita aprovisionarnos de los materiales para producir bienes y servicios. Y en este contexto hemos visto además una cierta relajación en los precios en China, más allá de lo que son los efectos de esas restricciones por coronavirus. Vamos a conocer hoy el dato de IPC en Estados Unidos. Tenemos ya la europea en esos niveles también históricos y ese llamamiento por parte de Alemania, ya de esas voces que van surgiendo, de que el BCE tampoco puede ir a destiempo y que tal vez ese horizonte temporal de dejar una subida de tipos, una respuesta a la inflación hasta el año que viene, podría ser demasiado tarde. ¿Cuál es el escenario? Lo digo con ese cambio también al frente del Bundesbank, si puede acometer una mayor presión al BCE o va a seguir la institución de Lagarde fiel a su discurso. Bueno, tradicionalmente el Bundesbank ha sido el halcón, junto con el Banco Central de Holanda y el de Austria, los halcones que más han luchado para preservar la estabilidad de precios. Y esa estabilidad de precios pasa por reducir la compra de bonos, reducir la compra, los estímulos que hace el Banco Central Europeo. A mí me parece que ya Lagarde ha dicho que efectivamente va a comprar menos bonos en este año 22 y que retrasa la subida de tipos al año 23. Estados Unidos está en otra fase del ciclo, tiene una economía más flexible y ha adelantado frente al Banco Central Europeo tanto la retirada de estímulos como la subida de tipos de interés que se va a producir este año en 3 o 4 ocasiones. O sea que lo importante es que los bancos centrales, ya sea el Bundesbank, el Banco Central Europeo, ya sea pues la Reserva Federal, están enviando mensajes a la economía de que no van a permitir que la inflación siga subiendo. Y desgraciadamente la inflación va a seguir subiendo hasta el mes de junio aproximadamente o mayo, en que el precio del gas empieza a bajar y también los precios de las materias primas, y eso pues habrá que esperar probablemente este primer trimestre o incluso el segundo para ver que los precios vuelven a tener una situación de normalidad. Pero qué duda cabe que este trimestre va a ser un trimestre convulso y donde los empresarios y los consumidores pues lógicamente van a tener mucha incertidumbre. Barriendo un poco más para casa, por aquello que cuanto más cerca más parece que estamos más atentos, estamos arrancando un año aquí en España donde aparecen diversos retos. Está todavía por convalidarse esa reforma laboral que se acordaba justo antes de irnos de vacaciones de Navidad, y al tiempo y a la espera de eso pues parece que se quedan otros temas que están pendientes de negociar, como es el salario mínimo interprofesional, la negociación salarial. Por cierto, que hoy Expansión dice que el gobierno va a subir el salario mínimo este año y el que viene, pero en este contexto, ¿cuáles diría que son los retos de la economía española en este inicio de año? Bueno, a mí me parece que en primer lugar tenemos datos de gasto público, de déficit público del 10%, de deuda pública del 120% del PIB. En primer lugar, ajustar la política fiscal para acercarnos a los criterios que nos hemos comprometido con Bruselas. Y en segundo lugar, en todo este campo de la política laboral, pues es realmente beneficioso para el país el que hayan llegado a un acuerdo pues los sindicatos con la patronal
patronal y con el gobierno para una reforma laboral. Yo creo que esa reforma laboral es buena porque reduce la temporalidad. España es el país con más nivel de temporalidad de la Unión Europea y yo creo que es una oportunidad para reducir esa temporalidad que no es buena ni para los empresarios ni para los trabajadores. Y lo que es más importante, hay una sintonía entre sindicatos y COE. Hay una sintonía que ha permitido sacar adelante un proyecto de reforma laboral y que también va a permitir ese buen rollo que dicen los jóvenes para que el ajuste de lo que vienen siendo la subida del salario mínimo, lo que son pues todo lo que es pues la negociación salarial en los convenios colectivos, pues eso funcione mejor, o sea que no haya un contraste tremendo ahí y que en vez de políticas de consenso tengamos políticas de confrontación. Yo creo que es muy importante esa reforma laboral por lo que supone desde el punto de vista del consenso, que es necesario ahora, por ejemplo, para fijar salarios cuando la inflación está en el 6,7% a final de este año y que si subimos los salarios con esa inflación generamos efectos de segunda ronda, más costes laborales para las empresas, mayores precios, mayor inflación y es una espiral que va a ser difícil de contener. Por eso es importante acuerdos entre sindicatos y empresarios. Pues esperemos que se mantenga ese acuerdo que está acordado y que por eso dicen, ¿no?, que no van a entrar en nuevas negociaciones mientras no se confirme que esa reforma laboral pactada no se toca demasiado. Vamos a tener que dejarlo aquí, don Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Un placer haberle tenido esta mañana para tomar el pulso a lo que va a venir y a lo que estamos asistiendo en tiempo real. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días. Y nosotros en este punto vamos